Bueno, vamos a predicar hoy de las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, que están narradas en Lucas 4, del versículo 1 al 13. También Mateo tiene esta narración en 4, del 1 al 11 me parece, y Marcos en 2 versículos, el Evangelio de Marcos. Es interesante ver estos textos, es muy importante analizarlos. El título que puse para este sermón: si esto hicieron con el árbol verde, porque nosotros siempre que oímos que mira lo que le está pasando a esta persona, siempre decimos, bueno, eso es allá, pero gracias a Dios que no a nosotros. Así que aquí Jesús es tentado y decimos, bueno, vamos a ver, nos gusta más ser espectadores, ¿verdad? Fue tentado Jesús, ¿qué hay con nosotros? Pero Jesús nos dice que si esto hicieron con el árbol verde, que es más difícil que agarre fuego, ¿qué no harán con nosotros que somos el árbol seco? Así que por eso usé este título, si esto hicieron con el árbol verde. Esta es la primera tentación. Vamos a leer Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. Como introducción vamos a ver la palabra principal de este estudio es la tentación. Jesús va a ser tentado. La palabra tentación es inducir a una persona a hacer o tomar algo muy atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Tiene muchas formas de interpretarse. Es probar a una persona para que demuestre algo. También el vocablo hebreo mashá o masa o mashá se traduce como prueba. La palabra masá proviene de una raíz que habla de fundir un metal. Es como probar el metal. Otra palabra que se usa es nasa, que significa poner a prueba, tentar, ensayar un metal. Dios mismo prueba a sus hijos, como fue el caso de Abraham, a quien Dios probó cuando le pidió que sacrificara a Isaac en Génesis 22. Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con el propósito santo de refinar su carácter. En el Nuevo Testamento la palabra equivalente es peirasmos, traducido como tentación, es en el griego. Y peirazo como el verbo tentar o probar. Dios no puede ser tentado a prueba por nadie, como lo dice Santiago 1:13, pero los seres humanos sí. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Oigan esta palabra, Dios no puede ser tentado por el mal. Obviamente es imposible que a Dios lo tiente el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. No se confundan, porque ahorita vamos a ver que Dios se ha tentado o ha probado a los seres humanos. Pero está hablando con el mal. Bueno, aquí vemos también, por eso el Señor Jesús como hombre fue sometido a la tentación. El mismo Espíritu Santo le llevó al desierto para ese fin. O sea, vemos que fue el mismo Espíritu Santo lo que lo hizo. Ese hecho demuestra que la tentación del Señor tenía por propósito del lado de Dios el probar su calidad humana. ¿Por qué su calidad humana? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Así que como Dios no tenía que ser tentado, le están tentando su calidad humana. Porque acuérdense que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. De parte de Satanás, llamado el tentador, sin embargo, el propósito era seducir para llevar el pecado y destruir la obra de Dios. Impedir que esa obra de Dios que ya estaba a punto de ocurrir, no se diera. Estábamos aquí a 3 años de que esa obra se cumpliera. Pero una cosa es cuando somos probados por Dios para refinar nuestro carácter, y otra cuando el mundo, Satanás, nuestra propia carne, o muchas veces todos combinados a una,
procuran seducirnos hacia el mal. Las ofertas del mundo o de Satanás, sin embargo, no tendrían ningún efecto si no estuviera en nuestro interior la concupiscencia. Hasta aquí la introducción. Esto es referente a la palabra tentación, para tener un poco de idea de esto. Así que la forma de que vamos a desarrollar el sermón, con el favor de Dios, este es mi bosquejo que presentaré para un mejor entendimiento. Primero, vamos a ver dónde tuvo lugar esta tentación. Vemos el desierto que dice allí, pero vamos a ver qué significa eso. Como segundo punto, segundo lugar, vamos a ver en qué forma Satanás se presentó a tentar a Jesús. Ahí vemos que el diablo le habló. ¿En qué forma lo hizo? Todo esto es interesante. Y luego, como tercer lugar, ¿en qué consiste esta tentación? Y como cuarto lugar y último punto, sería cómo responder a la tentación. Cómo respondió Jesús y cómo responder nosotros. El texto de apoyo que yo siempre uso para un mejor entendimiento, es el texto que siempre es como la piedra angular, lo que me ayuda, es Efesios 6:16. Este texto es importante porque prácticamente siempre que uso un texto como estos, es como la clave de entender el sermón. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y aquí la parte principal, lo importante, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El arma principal para poder defenderse de estos dardos de fuego que el maligno le tira no solo a Cristo, sino a nosotros también. La palabra de Dios. Estos sermones están muy de acuerdo a lo que hemos estado viendo de la importancia de la palabra de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar dónde tuvo lugar esta tentación. El texto nos dice que es en el desierto. Viene esta información desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomios 1:31 dice la palabra de Dios: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Deuteronomios 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y aquí viene lo importante. ¿Para qué Dios pasó al hombre por el desierto? El desierto significa el lugar, desde que Dios te hace el llamado, desde que Dios te rescata de las manos de Satanás, como Dios sacó al pueblo de Egipto, de manos de Faraón, fue un rescate por medio de Moisés, que es un tipo de Cristo. Ahora Cristo nos rescata de la casa del hombre fuerte, de Satanás, y nos introduce a ese desierto, nos introduce a ese camino. ¿Para cuál es el propósito? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que ya el desierto ya va teniendo otro matiz. Así que no hay que ir a parar un desierto y caminarlo. Ya estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento? Eso es lo grandioso que tenemos nosotros. ¿Cuál es ese lugar? Fíjense cómo va a cambiar ese desierto. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Aquí el desierto ya se convierte en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro 1:7, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Esto es como se prueba con fuego. Se ha hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos nosotros que somos llamados a esa tentación, a ser tentados, a ser probados. Tiene parecida esa palabra, es muy sinónima. Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, Santiago te está diciendo, si ya te introdujeron al desierto,
Si ya comenzaron las pruebas en el desierto, es que fuiste rescatado de Egipto y estás cruzando el desierto. Ya cruzaste el Mar Rojo y vas a cruzar muchas cosas más. O sea, ya así que si ya estás en el camino ese, ya comiénzate a gozar, porque ya fuiste escogido, porque ya perteneces al pueblo de Dios. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto se oye como para nuestra mente. ¿Cómo me voy a gozar por las pruebas? Es como si yo te dijera, por ejemplo, me acuerdo mucho de una anécdota de un coach que siempre ganaba en los juegos, y cuando agarra al equipo les dice, saben que yo hago a todo el mundo campeón. Dice, no, eso queremos ser campeones. Ok, está bien, yo sé que eso quieren, pero me van a firmar un documento que van a hacer todo lo que yo diga, está bien. Y ya cuando empezaron los entrenamientos, aquello era desmayados, vomitados, de todo. ¿Por qué? Porque aquello era tripleado los ejercicios, el doble. Nos estaba matando. Yo les dije que iban a ser campeones, finalmente fueron campeones. Lo que no les iba a gustar es el tramo, es la trayectoria, ¿verdad? Pero sabiendo que está garantizado el anillo de campeón, el triunfo, las pruebas se reciben con gozo. ¿Por qué? Porque es seguro el anillo. Así nosotros nos gozamos, porque como dice el apóstol Pablo, no corremos a la aventura. Vamos a ganar, corremos a ganar. Así que desde ese momento que empiezan las pruebas, que Dios está con nosotros trabajando, mostrándonos eso, ya debemos de gozarnos. ¿Por qué? Porque si me pegas es que me adoptaste por hijo. Pero si no me corriges, soy bastardo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que el desierto del que está hablando aquí, literal allá, es también este mundo, es el tiempo que vamos a caminar por el mundo desde que vinimos a Cristo hasta que lleguemos a su presencia, cuando Él venga en gloria. Ese es el desierto. Así que aquí nos introduce esto a nuestro segundo encabezado. ¿En qué forma Satanás se presenta a tentar a Jesús? Sabemos que si Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿cómo es posible que a Él lo van a tentar? No lo tentaron como lo leí ya, en su parte de Dios. Él fue tentado en su parte humana, en su parte como hombre. Como hombre Él se afligió, Él lloró, Él tuvo sed, Él tuvo hambre, Él se debilitó, Él se cansaba. Como hombre, como Dios, Él estaba investido de todo el poder de la deidad. Nunca se separó de Él el poder. Así que la tentación era terrible. Tú te imaginas, Él tenía todo el poder de Dios para hacer lo que Él quería. Él dice, nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y para recuperarla. Todo el poder estaba en Él, siempre estuvo en Él, pero a la vez era hombre. En la parte humana es que Él fue tentado. Así que vamos a ver aquí en qué forma Satanás se presenta a tentar a Jesús. ¿Cómo lo hace? Porque aquí vemos la voz audible de Satanás. Y eso no donde quiera se ve. La primera vez que aparece la voz audible de Satanás es con Eva y en Génesis 3, cuando comienzan a tener una discusión con Eva. Le comienza a cuestionar y comienzan a hablar. Y Satanás le dijo esto, que ahí dice, y la serpiente. Pero la serpiente era Satanás. Así que aquí Satanás también está hablando otra vez. Lo mismo como habló allá. Allá parecía que era la serpiente que hablaba, pero sabemos que no era la serpiente. Satanás estaba dentro de la serpiente, hablando con Eva. Aquí vemos otra vez a Satanás hablar. ¿Cómo habla aquí? Esa es una interrogante muy grande. ¿Cómo se presenta? La Biblia, en las tres tentaciones dice, y Satanás le dijo esto, y Satanás le dijo esto, y Satanás le dijo esto. Ahora, si nosotros, que somos pecadores 1000 veces más que Cristo, te aseguro que si Satanás en persona se te presenta y te dice, mira, yo te voy a dar todo lo que quieras, pero póstrate y adórame, vas a ser mío, véndeme tu alma, ni nosotros aceptamos eso. Esa no sería una tentación. Una tentación es algo que resulta atrayente, es algo que te puede hacer caer. Así que si Satanás, la persona, el diablo enfrente de Cristo, eso no era una tentación. Una tentación es algo que te puede hacer caer. Así, ¿de qué forma lo tentó? Y se sueltan ahí las interrogantes. Dice que donde la escritura se medio calla, los teólogos se vuelven locos.
Ellos comienzan, no, que en una forma de un anciano que se le presentó allí. Ahí no vemos ningún anciano. No, que en la forma de que fue Satanás vivo, presente ahí. Satanás, ¿cómo Satanás? El ángel ahí es Satanás. O sea, no se entiende. Ahora vamos a ver que la Biblia nos ilumina en esta parte. Yo de antemano les digo que Satanás se presentó a tentar a Cristo en la forma de un ángel. En la forma de un ángel. Voy a probarlo con las escrituras, que es la que más luz nos dan a esta forma. Marcos, en su pequeña narración, nos dice, Marcos 1, 12 y 13. En 2 versículos él narra toda la historia. Prácticamente la narra en uno. En el versículo 12 dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Vemos que Dios estaba de acuerdo en esta tentación. Fue mismo el Espíritu de Dios que lo impulsa a probarlo. Lo impulsó al desierto. Y fíjese lo que dice Marcos 1, 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días. Aquí está la narración. Estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. En esos 40 días él estaba siendo tentado por Satanás. Y aquí vemos los acompañantes. Estaba Satanás porque lo estaba tentando. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Así que ahí vemos ángeles, Satanás que es un ángel y las fieras. Y los ángeles le servían. Mateo 4:11 dice, y el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Mateo hace ver como que al final, como si oye como si durante él estuvo allí no estaban los ángeles. Pero cuando terminó la tentación, entonces vinieron los ángeles y le sirvieron. Así se oye, ¿verdad? Los evangelios no se contradicen, solo iluminan más el conocimiento, nos dan más luz. Porque los primeros que estaban tentándolo, sirviéndole de ángeles a Jesús, no eran ángeles verdaderos. Después vinieron los ángeles a servirle, a darle de comer y a darle de beber. Eso lo hicieron después. Por eso dice, y el diablo entonces le dejó, se fue, se acabaron la tentación. Y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Pero Marcos dice que ahí estaban los ángeles tentándolo. Estuvieron ahí con él, perdón. Así que ahora vamos a ver. Esto no va a quedar así, o sea, porque ahorita yo creo que ya los estoy poniendo como diciendo, espérame, como que no estás muy claro. Obviamente no estoy claro, por eso voy a seguir. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, esta era la más astuta, el mejor animal. Así que Satanás no podía entrar en Adán. ¿Por qué? Porque Adán nunca había pecado. No podía entrar en Eva porque Eva nunca había pecado. Pero la serpiente era un animal. Él entró en la serpiente que estaba más cerca de Eva. Como era la más astuta, era el más lindo de los animales, era con la que Eva platicaba y tenía mucha convivencia. Ese era el lugar, era la única manera de acceso para que él llegara a tentar al hombre. Y entra en la serpiente, y aquí vemos a Satanás como si fuera una serpiente. Está hablando la serpiente, pero sabemos que la serpiente antigua es Satanás. Aquí lo vemos hablar. Dice, pero la serpiente era la más astuta que todos los animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí comienza la conversación. Y ya en el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ella le había dicho que si comía de ese árbol morirás. Aquí la serpiente comienza a mentir. Satanás es el padre de mentira, no morirás. Dios dice vas a morir y él dice no morirás. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí está la tentación, la primera tentación que Satanás registra. ¿Cómo lo hace? Seduciendo. Es una tentación, es algo que es una oferta que parece muy atrayente, pero que hay una trampa detrás de ella. Está seduciéndola. Aquí comienza esa tentación. Aquí vemos a Satanás hablando, pero no en persona, no Satanás, sino usando la parte más allegada a Eva, la serpiente. Vamos a continuar. Mateo 16:22. Aquí vemos que Cristo también se le tiende una trampa atrayente. Aquí vemos otra forma de ser tentado del Señor Jesucristo después de estas tentaciones. En Mateo 16:22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo,
Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús les había contado en el contexto que iba a morir y que iba a ser muerto y arrestado. Pedro dice, no, eso no va a ocurrir. O sea, Pedro estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, a defenderlo. Y eso se oye muy bien. Eso debería de haberse puesto contento Jesús. Debería haber visto, bueno, mi amado apóstol está dispuesto a dar la vida por mí. Y no estaba jugando, aunque luego muchos dicen, ay, después corrió. No. ¿Sabes por qué corrió? Mira, cuando se arrimaron a atacar, a venir por Jesús, él agarró una espada y estaba dispuesto a partirle la cabeza al primero. Y fue real, le tiró la espada. Yo sin duda sé que Dios desvió la espada y solo le cortó el oído. Y ese oído fue restaurado en esa persona. Ahora, Pedro haber dicho, ¿de qué me sirve que te defienda? La primera vez que te quiero defender me dices que soy el diablo. Otra vez te quiero defender y le restauras el oído. Pues entonces mejor, por eso Pedro tuvo sus dudas. No era fácil. Fíjate las intenciones de Pedro. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso fue lo que le dice Jesús, a la buena intención que parecía Pedro. Así que Cristo vio en su amado apóstol Pedro a Satanás tentándole. Ahora, ¿Satanás poseyó a Pedro? No. O sea, eran buenas intenciones, pero estaban contrarias a la palabra de Dios. Nunca un creyente puede ser poseído por el diablo. Eso no es así. No hay nada en las Escrituras como eso. Pedro nunca fue poseído. Simplemente de sus buenas intenciones Satanás estaba usando. ¿Por qué vio la voz del diablo? Porque si hubiera cedido esas intenciones, era como desobedecer a Dios. Y Cristo precisamente a eso vino, a ir a la cruz. Y al desobedecer a Dios, la redención no hubiera tomado lugar. Otros ejemplos más. Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? A un apóstol amado, a otro apóstol, que de su pan comía, a su amigo, él era el diablo, porque Satanás entró en él. Y Judas era un diablo. ¿Se fijan? Así que cuando Judas proponía, cuando Judas hablaba el diablo. Cuando viene la mujer y riega el perfume en Cristo y le empieza a ungir y a limpiar con sus cabellos, ¿qué dice Judas? Este perfume, esto es un desperdicio, esto se debería haber vendido y dárselo a los pobres. Estaba hablando el diablo, no estaba hablando Dios. Judas era un diablo. Segunda de Corintios, el versículo más importante para esto. Segunda de Corintios 11:14. Los apóstoles aclaran todo, pero claro. Miren lo que este versículo es la prueba más grande que tengo de lo que les estoy diciendo. Segunda de Corintios 11:14. De que Cristo fue tentado, no precisamente, él sabía que era el diablo por la propuesta, no por la persona que tenía enfrente de él. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven este pasaje? Nunca ha atacado Satanás de frente, siempre se disfraza. Esa es la obra del anticristo. Se opone, pero a través de la imitación. Así que ya vemos en qué forma fue tentado. Había ángeles con él, eran cosas lícitas, Jesús tenía hambre, ¿qué de malo era que él comiera? Nada. Entonces el ángel sin duda le haber dicho, Señor, pues mira, aquí está una piedra, podríamos que se hiciera pan. Y ahí vemos la respuesta de Jesús. Él supo que esa oferta no era una oferta buena, porque no podía, él estaba investido del poder para hacerlo, pero no venía a hacer milagros en su provecho. No venía a hacer ni un milagro para él mismo. Y nosotros, ¿cómo vivimos en el mundo? Para nosotros mismos. Todo lo que trabajamos, lo que hacemos, para mí mismo. No siempre es para mí. También es para mi hijo, para mi mujer, para mi tío, para mi primo, para mi amigo. Pero siempre es mí. O sea que todo el tiempo es para mí. Así que aquí Jesús no hizo eso. Con esto concluyemos esta parte de en qué forma fue tentado.
Ahora vamos a introducirnos a nuestro próximo encabezado, nuestro próximo punto, el 3. ¿En qué consiste esta tentación? Ahora ya sabemos cuál es el desierto, que es el mundo, es la vida que nos toca vivir ahora mismo. Ahora ya sabemos en qué forma fue tentado en esta ocasión, posiblemente y lo más seguro que fue a través de un ángel, pero él descubría que era un ángel no bueno por la propuesta. Y ahora vamos a ver en tercer lugar en qué consiste esta tentación. Vemos que esta tentación no era nueva. Satanás siempre usa los mismos métodos. Todo el tiempo le han funcionado y le siguen funcionando hasta el día de hoy. Y no cambia su postura. En Génesis 3, versículo 6, hace lo mismo. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí empezó la tentación. Ahora el árbol malo, ella lo ve bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí entró el pecado a nuestro mundo. Ahí entró el pecado por algo que se sedujo, se presentó y se miraba bueno, y allí comenzó. Y dice uno, bueno, ¿de qué se trató? De comer algo, por una comidita. Estamos en esta situación. No es que no, nada más es una comidita. Ahorita vamos a ver. Dios llamando al arrepentimiento. Aquí Isaías, también hablando de esto, Isaías 22, 12. Por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endecha, y a raparse el cabello y a vestir cilicio. O sea, aquí está el llamado al arrepentimiento. El pueblo está en pecado, por medio de Isaías Dios le hace un llamado al arrepentimiento. Pero mira lo que dice Isaías en el versículo 13. Y he aquí que gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí está el mal. Dios te hace un llamado al arrepentimiento, y tú ¿qué? Tú dices, no, comamos y bebamos que mañana moriremos. Todo el tiempo es la carne, los placeres de la carne. Isaías 56, 12. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o muchos más excelentes. Siempre piensan, aquí no hay Dios. Ese día es como el día de mañana y todo es lo mismo. Aquí no pasa nada. Esa es la mentalidad de los incrédulos. Más claro ya acá en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. Aquí está en lo que consiste esto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ven la diferencia? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si una persona es así, obviamente está desligada del Padre. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí incluye como el de comer, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos lo que le ocurre a las Babilonias, van a ser destruidas, eso no es para siempre. Y aquí en el 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y ya vemos que es precisamente lo que hace el anticristo. El anticristo lo que hace es, se proclama rey de este mundo, controla el mundo, ofreciéndole todos los placeres del mundo a las personas, y por medio de su falso profeta les habla de una religión falsa, una religión del yo, alimentarles el egoísmo, alimentarles que Dios solo existe para cumplir sus antojos. Y luego el hombre está fascinado, creando industrias, empresas por medio de sus carreras. ¿Para qué? Para llenarse de placeres y de lujos que no tienen nada de malo si lo hicieran para la gloria de Dios y Dios estuviera con ellos. Pero no, eso están viviendo para el mundo completamente. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo lo dice llorando porque ya saben cómo se duelen los justos cuando el pueblo peca. Los justos se duelen porque saben cuál es el fin de los que pecan.
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El problema de esta gente no es que come, es que hacen de la comida un Dios, cuyo Dios es su vientre. Y dice, y cuya gloria es su vergüenza, porque no lo hacen para la gloria de Cristo. Ese es el problema. Lucas 17, 25. Aquí vemos esta narración interesante. Lucas 17, 26. Habla Jesucristo cómo será cuando venga el fin del mundo. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo estarán las cosas cuando Cristo venga en su segunda venida? Y nos dice, como fue en los días de Noé, Cristo les dice, así va a suceder. ¿Y cómo eran los días de Noé? Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pues dice uno, bueno, pues entonces no estaban haciendo nada malo. Estaban haciendo lo que también nosotros hacemos, comemos, bebemos y nos damos en casamiento. El problema es cuando esto lo haces de espaldas a Dios. Cuando esto lo haces sin tomar en cuenta a Dios. En otras palabras, el pecado más grande que un ser humano puede cometer, ya les dije, no es asesino, no es la homosexualidad, no es el que sea el peor ladrón del mundo, no es nada, ni el que me pongan. El pecado más grande, el que supera todos los pecados y el único que no se perdona es la incredulidad. Y cuando una persona no cree en Cristo, todo lo que hace es pecado, hasta comer. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, continúa la historia aquí en Lucas 17, 28. Bebían, comían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y otra vez, bueno, yo también planto, como, me edifico, todo, hago lo mismo. Sí, pero la diferencia es en qué forma. ¿Estás unido a Cristo o estás unido al mundo? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Será igualito. Así que estas son las cosas. Y aquí vemos en Apocalipsis 18, en el versículo 11, que Babilonia de este mundo, fíjate, el mundo entero está volcado sobre todas estas cosas. Y Dios dice, todo esto se te hará quitado. Escogiste lo peor. Deberías haber escogido a Dios, pero escogiste a Babilonia. Escogiste al mundo y me dejaste a mí. Dos cosas malas ha hecho mi pueblo, dice, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y escogieron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el cambio cuando dejamos a Dios por el mundo. Dejamos una fuente de agua viva y venimos a cavar cisternas rotas que no retienen agua, porque el mundo, lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. El mundo se va a terminar, esto se va a acabar, no importa cuánto destruyas. A Babilonia le viene la destrucción y eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis 18. Aquí comenzando en su versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. Esto se acaba. Mercadería de oro. Aquí está todo mundo. El oro es lo de todo, el dinero. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera preciosa, todo lo que es muebles, todo lo que es lujo, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Porque por todo esto hasta pierden su alma, le entregan al mundo lo que le pertenece a Dios. Todo esto es lícito, pero si todo lo haces para la gloria de Dios, para un creyente puede hacer todas estas cosas, pero siempre que viva para Dios, que Dios sea su Dios. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. ¿Quién quiere algo que se va? Nadie. Si tú tuvieras que escoger una esposa y te dijeran esta va a vivir un mes y esta va a vivir 50 años, ¿cuál escogerías? ¿La que va a vivir un mes? No, ¿verdad? Tú quieres lo que tarda.
Pero la de un mes está mucho más bonita, sí, pero solo 30 días. La otra son 50 años, mejor la otra. Nadie quiere lo temporal. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Tú no quieres algo que va a ser derribado de un ímpetu, en una hora, en un instante, y nunca más será hallada. Y aquí está lo que te deleita tu alma ahorita. Fíjate en esto. 22. Y voz de arpista, de músico. Los jóvenes, la verdad, no se despegan los audífonos de los oídos. Todo el tiempo la música los transporta. Dicen que los impíos, el cincel, el ruido del martillo, les hacía olvidar que hay un Dios. Es cuentas que quieren olvidarse que va a haber juicio. Prefieren estar oyendo música todo el día. Y aquí dice bien clarito: y voz de arpista, de músico, de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti. Eso se va a acabar. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. O sea que toda la construcción, todo lo que ahora nos impresiona, vemos a Dubái, wow, mira qué ciudad. Era un desierto y ahora en qué la convirtió el hombre. Es puro orgullo del hombre. Todo eso no se va a hallar más en ti. Ni ruido de molino, toda esa industria, toda la obra que produce se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo. Ahorita los impíos también gozan con las esposas, también ellos disfrutan de algo que era para nosotros solos. ¿Pero por qué? Porque Dios los está dejando junto con nosotros. Pero un día eso ya no va a ser más para ellos, nunca más. Ni voz de esposo. Y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí está la tentación. Fueron engañadas por algo atractivo. Así, esta es la tentación. Te sedujeron y caímos, se engañaron. Esto te digo para nosotros, luego voy a aclarar mejor esto, pero hasta aquí vemos lo que es esta tentación del mundo. Esto es lo que nos ofrece Babilonia de este mundo. Y esto nos introduce a nuestro último encabezado. ¿Cómo responde Jesús a la tentación? ¿O cómo respondemos nosotros a esta tentación? ¿O cómo deberíamos de hacerlo? Aquí vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús para librarse de este ataque o de esta tentación de Satanás. Simplemente la santa palabra de Dios. Deuteronomios 8:3. Es todo lo que tuvo que hacer nuestro Señor. Se fue a Deuteronomios 8:3, que toda la ley la tenía consigo. Él estaba equipado, tenía toda esa palabra como aljibas para usarlas como flechas. Era su espada para someter al diablo. Y aquí él, haciendo uso a este hermoso pasaje, que él hace mención a las últimas partes, pero miren cómo comienza en el 3. Es 8:3. Este pasaje mágico acabó con la primera tentación. Todo esto que el mundo ofrece, todo esto que se vio hoy es increíble. Yo cómo me libro de todo esto. Solo Deuteronomios 8:3 fue suficiente para Cristo. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná. Cuando tú vas caminando por ese desierto, cuando vas hacia el cielo, el tiempo que vives en el mundo, Él te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Con eso el diablo se calmó, se acabó, con eso no pecó. Si esto se nos quedara grabado, que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, entonces nosotros veríamos al mundo de otra forma y no seríamos tan seducidos por el mundo. Y ahora vemos otros ejemplos que vimos los que estamos en el módulo de la escuela, en el seminario. Estos textos, voy a ver otros dos textos de la importancia de esta palabra santa. Salmo 19:7, ya ustedes lo conocen bien, los que están aquí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así que al dejar al mundo, hermanos, no vamos a estar amargados.
Este es el verdadero gozo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, que no lo entienden. Pero la ley de Jehová es delicia, es un gozo, es el gozo que nadie te lo puede quitar. Ni porque te amarren, ni porque te golpeen, ni porque te maten, no te lo quitan. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esto es lo que nos debe de alumbrar los ojos, no la pornografía, lo que vemos en la internet. El amor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto no se va a acabar en un émpito, no va a ser destruida, no nos va a faltar nunca. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos, toda su palabra es verdad. La suma de ella es verdad. Deseables son más que el oro. Esto sí es más grande que ese oro que la mugre Babilonia nos ofrece. Más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. El cielo, la salvación. ¿Ves lo que hace la palabra de Dios? Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, que Él es el dador de la vida eterna. Segunda de Pedro 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Aquí Pedro está hablándoles de el momento más glorioso que ellos vieron como apóstoles de Cristo, el momento de la transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado, que se pusieron sus ropas blancas, su rostro iluminado, y tenían, imagínate, qué personajes sentados con Él, a Moisés y a Elías, ahí los tres. Ese fue un momento tan glorioso que dice Pedro que estaba tan fascinado que ya quería construir 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para Cristo y para ellos, y quedarse para siempre. Ahí se le olvidó que tenía esposa, ahí se le olvidó que tenía hijos, ahí se le olvidó que la iglesia existía. En ese momento se te olvida todo. En el día que lleguemos a su presencia, ahí no vamos a criticar a Dios por nada. Que porque, ay, si Dios mata niños, que porque si Dios esto, que porque si Dios lo otro. Es puro cuestionamiento. Eso es Satanás, cuestionando. Así que vemos aquí, y Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. Esto fue grande, lo oímos nosotros, cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero fíjate lo que dice aquí en el 19. Tenemos también, pero aquí hay algo más grande. Esto es grande, pero ustedes no lo vieron. Yo sí lo vi, pero tenemos algo más grande, que todos lo tenemos. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ves la importancia de la palabra de Dios para cualquier circunstancia? En el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, ninguna. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los que estamos en la escuela esto lo disfrutamos, lo gozamos, ya sabemos lo importante que es la palabra de Dios y que nos sirve para todo. Así que hermanos, hasta aquí, a manera de aplicación, ¿qué relación tiene con nosotros esta tentación? Por eso le cambié el tema al sermón, le puse, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si esto hizo Satanás con el que era Dios, 100% y 100% hombre, con el que nunca pecó, ¿qué no hará con nosotros? Lucas 23:31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Nosotros nomás nos basta una chispita para encender. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, sino que cuando somos tentados, mira, de nuestras torpes concupiscencias. A Cristo se le presenta una tentación, pero como nunca pecó, era santo, era débil como hombre, pero Él no pecó. Así que no lo sedujo Satanás. Pero cuando a nosotros se nos presenta una tentación,
Si nosotros tenemos años pidiendo una casa, orando, la primera oferta que nos hace el diablo de esa casa, así venga por donde venga, de repente por ahí un viejo Cusco se le antoja una hija de nosotros, nos dice, yo les compro la casa de $200,000 de contado, pero yo me enamoré de su hija, y dice, bueno, será la voluntad de Dios, y ahí vamos por ahí. Sí, es una basura, ¿verdad? Esa es una tentación, pero ¿por qué caemos? Porque está el deseo adentro de nosotros, porque estamos deseando, y ahí estoy incluido, deseando. Por más que le vemos la palabra, nosotros estamos construyendo casas, haciendo, ahí va a ir al camino, acá va el muro, acá esto va a ser de mármol, y carros, ya para el año que viene lo cambio, y la cabeza no se termina. Por eso caemos redonditos, fácil, y Cristo no estaba eso en él. Somos nosotros que somos seducidos. Siempre los santos, los puritanos decían que el peor enemigo éramos nosotros mismos. Éramos nosotros mismos, nuestras concupiscencias. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso siempre vamos a ser tentados. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El estar en Cristo nos causa enemigos. Por eso también nosotros vamos a ser atacados. Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. O sea que no estamos fuera de esto. No decir, pues todo eso le pasó a Cristo. No, dice Cristo, si a mí me lo hicieron, a ustedes se los hacen, a mí me lo hicieron. También ustedes están involucrados en esto. No permitamos que cosas legítimas se vuelvan pecado. Porque no estoy atacando eso, no estoy siendo sarcástico acá, que entonces ya no podemos tocar nada, ya no podemos desear un carro, ya no podemos ni pensar en una casita. No estoy hablando de eso, aunque estoy hablando cuando ese deseo se convierte en lo que domina tu vida, cuando eso no viene en Cristo. Mira, no estoy diciendo así porque dice Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma. Dios no se opone a que comamos y beba, y que su alma se alegre en su trabajo, cualquier trabajo, ruido de molino, el que estés. También he visto, dice el sabio Salomón, que esto es de la mano de Dios. Para los santos esto es de la mano de Dios. No vayan a interpretar mal. El problema es cuando esas cosas te roban tu alma. Cuando entregas la adoración que le tienes que dar a Dios, se le entregas a esas cosas. Y eso es tan malo como cuando dice Dios, puesto que amaron a las criaturas, a lo que yo creé, antes que al Creador. Por eso, nada más por eso, yo los entrego a sus propias concupiscencias, a sus deseos malvados, donde los hombres arden por hombres y las mujeres por mujeres. ¿Por qué? Porque prefieren las criaturas antes que al Creador. Eso fue todo. Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios no está en contra de esas cosas porque lo hacemos gracias a Cristo. Los cristianos por eso damos gracias hasta por la comida. Todos se lo damos gracias. Tenemos 1000 razones, millones de razones para dar gracias a los creyentes todo el tiempo. Cristo mismo sabe que Él tiene cuidado de nosotros. Mira, para que veas que Él no se descuida de nosotros. Mateo 6:31 nos dice Dios, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos viven para ellas. Ellos viven para ellas. Pero fíjense nosotros, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso ya está en el plan de Dios, que no te va a faltar la comida, la bebida y que te goces con la compañera de tu juventud. Eso ya viene por parte de Dios. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovecho hará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí es donde está el punto, en amar al mundo, entregar al mundo lo que le pertenece a Dios, el alma, todo tu ser, toda tu fuerza, que te pierdas ahí. Eso es lo malo. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí vemos la promesa que tenemos de que seremos guardados.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Estamos unidos a Cristo en esto. No estamos solos. Si Cristo venció, nosotros vencemos. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Ves? Cuando cruces el desierto, ahí está Canaán, la nueva celestial, cuando te introduzcan. Pero hay que pasar el desierto con todas sus pruebas. Dios lo hace para probarnos como prueba el oro. A los que están sin Cristo, ahora quiero provocarlos a celo con algo que tenemos nosotros. Fíjate la manera en que nosotros podemos vivir en el mundo sin estar metidos en el mundo. Solo hay una forma, y es esta. ¿Por qué podemos nosotros? Porque empezamos a ponernos una lista de reglas. De aquí para adelante yo al cine no me meto, yo no vuelvo a ningún lado, de aquí para adelante no me vuelvo a escuchar una música. No, sigue oyendo la música. El problema es que no te posea la música. Haz lo que quieras, pero hazlo para la gloria de Dios. Si corres, bebes, brincas, eres abogado, ingeniero, haz lo que sea, pero unido a Cristo. No te desunas de Él. Y fíjate la diferencia. Y esto lo hago para que vean los que están sin Cristo, lo que tenemos nosotros en Cristo. Los moralistas y religiosos quieren no ser mundanos, apartándose del mundo o cuestionando siempre a otras personas. Eso no debe de hacer, mira que el otro. Todo el tiempo criticando y atacando. Así ellos se creen limpios. No, yo no puedo ir al cine, yo no puedo ver televisión, ellos, el vestido arrastrando el suelo, se cubren hasta la cabeza, ya no hayan cómo estar, pero allá adentro se están pudriendo de veneno. ¿Sabes por qué nosotros podemos? Te voy a decir por qué. Te voy a leer unos versículos cuál es la fuerza de nosotros, por qué estamos fuera de esto. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Fíjate todo lo que tenemos. Apenas voy comenzando. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Él, en el amado. Yo quiero provocarte a celo, quiero que sepas de dónde viene nuestra fuerza, quiero que tú también la tengas. El 7, ¿en quién? En Cristo también tenemos redención, o sea, nos redimió del pecado, nos rescató de las garras de Satanás. Tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Gratuitamente lo hizo, en Él. ¿En quién? En Cristo. El 11, en Él asimismo, en Cristo otra vez, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, por pura gracia, para su gloria, porque Él así lo quiere. Eso es lo que creemos nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que ya no vivo yo, que vive Cristo en mí, y que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en el Hijo del Hombre, quien murió y se entregó por mí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él estás seguro, tienes un sello de garantía, de autenticidad, de garantía que no te vas a perder. No de que van a ser, con el ímpetu te van a arrojar al mar, va a ser destruida, te va a faltar todo eso. Aquí no falta nunca. Efesios 2:1, y Él, otra vez Él, nuestra unión con Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Desde dónde venimos? Desde que nos da vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la corriente de este mundo, siguiendo lo que hacen todos, trabajando y comiendo y teniendo relaciones solo como animales, sin tomar en cuenta a Dios. Porque somos hechura suya. Nosotros no nos creemos sabios, no creemos que tenemos la fuerza para salvarnos. No, somos hechura suya, dice la palabra de Dios. Criados en Cristo Jesús, en Él. Criados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 1:14, ¿en quién? En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. El 20, Colosenses 1:20, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que nos da paz con Dios. Colosenses 2:11 por último, en Él también, todo es en Él. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, nada que tengas que ver tú, nada que tengas que ver tú. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, en su obra, en lo que Él hizo, en lo que Él hizo. Nosotros vivimos para Él y es en Cristo que podemos, hermanos. Así que este mundo y todas las cosas son legítimas, las puedes hacerlas, pero en Él, gózate en Él. Si eres joven, sigue con tus sueños, triunfa, hazlo todo lo que quieras, pero siempre para su gloria. Siempre piensa en Él, únete a Él, debes de estar unido y si no lo estás, suplícale. Es la única manera, de lo contrario, solo serás un religioso, tratando de luchar contra tu carne que nunca vas a poder. Solamente en Él, porque Él venció y esa justicia de Él es la que nos da a nosotros. Si Él pudo, nosotros podemos porque estamos en Él. De lo contrario, no hay nada. Es mi oración que Dios nos guarde y nos aparte del mundo.